El gobierno sufre un revés político que evidencia aún más que no tendrá gobernabilidad en una asamblea donde su representación no le alcanza para nada. Y así le han devuelto el proyecto de ley de creación de oportunidades, abriendo otras posibilidades de acción política, entre las que constan la consulta directa a la ciudadanía. Esteban Torres es el coordinador de la bancada del Partido Social Cristiano, exaliado del régimen. Buenos días y bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, estimado Lenin, a las órdenes. Esteban, usted había anticipado que luego del análisis realizado por su bancada, el texto debía ser calificado por el CAL y discutido por las comisiones que el Consejo decidiera, pero no ocurrió. El CAL devuelve el proyecto y ¿cuáles son las primeras lecturas que en el Partido Social Cristiano eso genera? Bueno, en virtud de un informe muy contundente de la Unidad de Técnica Legislativa, que en los últimos años ha sido un órgano bastante apolítico y técnico de la Asamblea Nacional, el proyecto no fue calificado el día de ayer en el CAL, más allá de que nosotros somos la única bancada que no tiene representación en el CAL, pero no fue calificado con 5 votos, y eso lo que implica es, según la resolución del CAL, que el gobierno tiene la opción de subsanar todos los errores y presentar un nuevo proyecto, o bien le queda, como ha dicho también la ministra de Gobierno, abierta la posibilidad de una consulta popular para consultarle al pueblo cualquier tema de forma directa, que es una opción además constitucional que nosotros respaldamos y apoyamos. Vamos por partes. Primero, la primera opción. Legalmente el presidente podría dividir el proyecto, la parte laboral por un lado, las reformas económicas por otro, pero ¿políticamente es viable o de esta medición de fuerzas queda ya evidenciada la debilidad de un gobierno ante una asamblea que ve hecho añicos el acuerdo con la izquierda democrática y Pachacuti? El gobierno tiene esa opción también de enviar por parte su proyecto, corrigiendo los errores también. Y yo creo que no se dieron cuenta, por ejemplo, que en el tema tributario la redacción era tan mala que habían por lo menos 20, 30 interpretaciones de cómo se iba a aplicar el impuesto a la renta, y eso es lo que generó sobre todo dudas en la calidad del proyecto. Pero el gobierno tiene la opción de volver a enviar, ya sea por partes, ya sea el tema tributario y luego el tema laboral, pero sí es cierto que el proyecto tenía tantas materias que hasta en una disposición transitoria, yo no entiendo por qué se estaba regulando el tema del cannabis psicoactivo, que está prohibido actualmente por el Código Orgánico Integral Penal. Entonces yo creo que al ser un proyecto tan grande, tan extenso, se equivocaron y tienen la opción ahora, como le digo, de enviar nuevos proyectos a la Asamblea para su tratamiento, sabiendo que en la Asamblea, al menos nosotros, vamos a apoyar todos aquellos temas que vayan de acuerdo a la propuesta de campaña, que vayan en bien de los ecuatorianos, pero también está abierta la consulta popular directa, ya que además del Ejecutivo es el único que tiene iniciativa para consultar a los ecuatorianos en materia tributaria, y eso es sin duda un elemento que podría estar en una consulta popular. Y ya vamos a ir al tema de la consulta, pero antes quiero preguntarle si de este revés político del gobierno hay retorno. ¿Puede el régimen aspirar a construir una mayoría que más adelante dote de gobernabilidad el ejercicio del Ejecutivo, o por el contrario debe asumirse como un rehén de la Asamblea en donde otras agendas son las que impregnarán su sello en cualquier iniciativa que se presente? Bueno, sin duda el gobierno tiene una mayoría que construyó en la sesión inaugural de la Asamblea Nacional. No la tiene, no sé el Estado. No la tiene, y aquí está la evidencia. La tenía. Bueno, y si no la tiene, tendrá que abrir los diálogos para ver a qué acuerdos puede llegar, sabiendo por supuesto que aquí el relato del bloqueo, y por eso es que nosotros en un principio decíamos que este tema se debate en la Asamblea, este relato del bloqueo, de que no se puede gobernar porque supuestamente no hay asambleístas afines, es absolutamente falso. De los 3 proyectos presentados, 2 han sido calificados y están en este momento tratándose en la Asamblea Nacional. Ha sido este, por ser tan extenso y de tantas materias, el que se ha caído en la calificación del CAL, pero eso no significa que el gobierno pierda su derecho a presentar uno nuevo y abrir los diálogos que crea pertinentes para avanzar en su proyecto de gobierno. Lo que sí no vamos nosotros jamás a respaldar son temas que no estuvieron en la propuesta de campaña ganadora, que no estaban en el plan de gobierno y que hoy se están incluyendo. Por ejemplo, los impuestos a la clase media, que además el gobierno ha intentado decir que solo los iban a pagar los ricos, pero en todos los cálculos era la clase media la que iba a sufrir el golpe más fuerte, especialmente de aquellos que ganaban $2,000 hasta los $10,000,
y aquellos que eran súper ricos, que ganaban $300,000 al mes, porque existen ciudadanos que ganan eso, tenían experimentaban una subida casi nula del impuesto a la renta. Así que había que ser claros, estos no eran impuestos para los ricos, eran impuestos para la clase media, y por eso también todas las deficiencias de este proyecto en el tema tributario, ¿no? Esteban, si se hubiera mantenido la alianza original, esa que se había construido y que no llegó a consolidarse, pero que estaba ya conversada y acordada, según versiones de ustedes, por ejemplo, entre el Partido Social Cristiano, Creo y UNES, ¿a estas alturas otro sería el cantar? Bueno, sin duda habíamos planificado en ese acuerdo que el gobierno tendría el control de la presidencia, del CAL y de las 8 comisiones más importantes de la Asamblea Nacional. Eso se hizo con un cuadro muy complejo, porque evidentemente no era sencillo, y todo eso se fue al tacho de la basura. El único responsable realmente del lío que experimenta este momento la Asamblea es el propio gobierno nacional, que como dije yo antes, incluso llegó al exceso de sacarnos a nosotros del CAL, y somos la única bancada que no tenemos una voz en aquella mesa, pero creo que otro hubiera sido el cantar, y lamentablemente no se ha dado, y no por el gobierno, sino por el país, porque todos vemos los grandes problemas nacionales que salen cada día, y hubiera sido importante tener desde la Asamblea también algo constituido, formal, que apoye las propuestas de campaña. Desde la narrativa oficial, este era el proyecto para recuperar la economía y para generar empleo. Desde esa misma dinámica discursiva, quienes se oponen al proyecto están en contra de una reactivación y de los desempleados. Esta confrontación, que se avisora abierta y de pronóstico reservado, sin embargo, no soluciona en absoluto el problema de la calidad del empleo en el Ecuador. ¿Tienen ustedes como Partido Social Cristiano una propuesta firme para generar empleo o no? A ver, lo primero, en el tema tributario, por supuesto que hemos tenido una serie de propuestas, y solo permítame decir algo muy simple. El gobierno argumenta que la subida de impuestos a la clase media era para pagar los costos de la vacunación. ¿Y por qué no utilizaron entonces los casi $950 millones o 1.000 millones que recibieron por derechos especiales de giro en este año, en agosto, para pagar esas cuentas de la vacunación? No hacía falta subir impuestos a la clase media. Y en el tema laboral, nosotros estamos a favor de ampliar la frontera del empleo. Hay 5,6 millones de personas que están en el desempleo, sin afiliación, en la informalidad. Y creemos, por supuesto, que para eso se tiene que ampliar las formas de empleo respetando los derechos laborales, porque además, si usted aprueba una ley sin respetar los derechos laborales, esa ley no se va a sostener en el tiempo, se caerá seguramente en una demanda de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional, y las reformas que se propusieron en este proyecto sin duda podían haber experimentado eso en un control posterior de constitucionalidad. Así que a favor de esas reformas, pero siempre y cuando se consideren los derechos laborales, porque además así lo establece la Constitución, y porque así además es lo justo con los ciudadanos. Como avisorando el futuro unas horas antes de que el CAL resuelva no admitir a trámite el proyecto de ley que presentó el Ejecutivo, el bloque legislativo del Partido Social Cristiano se pronunció indicando que van a respaldar cualquier iniciativa constitucional para que sean los ecuatorianos en las urnas, a través de una consulta popular, quienes se pronuncien sobre los temas que contenía la ley de creación de oportunidades. ¿Bajo qué condiciones? Así es, y precisamente porque se hizo público ya el informe de la Unidad de Técnica Legislativa horas antes, y por eso veíamos bastante difícil que ese proyecto se califique, más allá, como le digo, que nosotros no teníamos votos. Pero siempre está abierta la posibilidad de la consulta popular. No es a veces la mejor, es cierto que tiene sus costos, pero si el gobierno evalúa o no quiere, digamos, construir nuevos acuerdos en la Asamblea, tiene esta opción constitucional, previo dictamen de la Corte Constitucional, para consultarle directamente al pueblo sobre una gran variedad de temas. Otros, por supuesto, ya la Corte lo ha dicho, tienen que pasar necesariamente por reforma de la Asamblea, especialmente lo que significa cambiar la estructura del Estado. Evidentemente el texto completo de una ley no debe ser sometido a una consulta popular, pero ¿cuáles sí son los temas imprescindibles para una eventual consulta? Bueno, por ejemplo, temas tributarios, temas laborales, el tema de inversiones, por ejemplo, que creo que era la mejor parte de este proyecto, creo que debería volver a la Asamblea, creo que podría ser aprobado, y una serie de temas también que se tocaban podrían ser consultados a los ciudadanos. Evidentemente usted no les puede someter a votación un proyecto de 180 hojas como el que llegó a la Asamblea, pero sí temas puntuales que se necesiten para avanzar
en el plan de campaña y en el plan de gobierno. Y también reformas institucionales, y también la reducción del número de asambleístas o la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana podrían ser temas en esa consulta. Lamentablemente, se los puede proponer, pero lamentablemente ya la Corte ha dicho que eso solo puede pasar por enmienda constitucional vía Asamblea Nacional. Entonces, el Ejecutivo tiene la facultad de proponerlos, pero en el dictamen de la Corte, sin duda la Corte, si acata lo que ha dicho antes, mandaría eso nuevamente a que sea vía enmienda constitucional, porque es un cambio a la estructura del Estado, todo aquello que implique, por ejemplo, suprimir el Consejo de Participación, crear un Senado, reducción de asambleístas y una serie de temas que implican ya lo que ha dicho la Corte, cambiar la estructura del Estado. Para que quede claro y brevemente, Esteban, ustedes en contra de la parte tributaria de la ley, pero considerando aspectos positivos en la reforma laboral, ¿es así? Aspectos positivos en muchas partes del proyecto. Por eso es que nosotros no aceptamos el maniqueísmo de decir, si usted no respalda el proyecto, está en contra del país, o si usted lo respalda es un patriota. No, rechazamos eso, hicimos una lectura profunda del texto, tenía cosas buenas, tenía cosas malas, el tema negativo estaba sobre todo en ciertos puntos laborales y en el ámbito tributario, y los temas positivos estaban también en el tema laboral y por supuesto en el régimen de inversiones. Esteban Torres, asambleísta de Tiempo de Cambio en alianza con el Partido Social Cristiano, coordinador de la bancada de esta última organización política, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Gracias, buenos días.